Y el tiempo es lo que también va a marcar un poco nuestra siguiente entrevista, y es que no se trata tanto de la utilización del tiempo, sino el tiempo que dista entre una generación y otra, que al final acaban conviviendo en la misma empresa. Desde la empresa Big G han realizado un análisis sobre lo que supone mezclar talentos, talento juvenil y talento senior en la misma compañía, y cómo se puede aprovechar y cómo se puede sacar valor. A nosotros nos gusta mucho, porque ya sabéis que reivindicamos que las canas tienen la misma capacidad, mayor incluso en ocasiones, que el talento junior, pero los junior, ojo, que también aportan y mucho, no solo esa sangre fresca en las compañías. De ello vamos a hablar con Iñaki Lozano, su director general. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Oye, nunca nos vamos a cansar, de verdad, y por lo menos en este programa, de reivindicar el talento senior, que forma parte todavía, por supuesto, de las compañías, que convive con otras generaciones digitales completamente. Vosotros os habéis querido parar a analizar el papel que pueden jugar a través también de los datos que la Fundación Compromiso y Transparencia ha ofrecido, y que os lleva a decir que, ojo, que lo pongamos en valor, ¿no? Sí, vamos, yo creo, Eduardo, lo que es importante en el mundo que estamos viviendo hoy, en el que nos espera en el futuro, como sabéis bien, todo este entorno VUCA, ¿no?, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, nos enfrentamos a unos problemas diferentes y realmente complejos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo solucionar mejor estos problemas en el futuro, y probablemente debas de afrontarlos desde distintos ángulos, y uno de ellos es la diversidad generacional, como es la diversidad naturalmente de género, como es la diversidad cultural o la diversidad de la multidisciplinaridad de la gente que debe trabajar conjuntamente para una solución de un problema. Sí. O sea que no tiene mucho sentido enfocarlo solo unilateralmente desde cualquiera de las dimensiones o los vértices de cómo tenemos que afrontar el problema. Oye, Iñaki, y el de la diversidad intergeneracional es uno, yo creo, de los aspectos más complicados, pero que pueden ser mucho más eficaces, eficientes, que tienen al alcance ahora mismo las compañías, ¿no? Y el problema es que hay pues muchas empresas que no saben cómo gestionarlo. Bueno, sí, lo gestionan abaratando el talento junior y centrifugando hacia afuera el talento senior, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a aprovechar pues tú lo has dicho, todas las ventajas de esa convivencia intergeneracional? Sí, vamos a ver, precisamente es interesante porque hace unos años nos encontrábamos en una situación diferente, en la que se decía, oye, pues la generación que era la que dirigía las compañías, de que entonces todavía hace más de una década, pues una generación de boomers, por ejemplo, ¿no? Pues decía, oye, es verdad que esto se ha hecho siempre así, y bueno, aunque vengan de abajo los jóvenes, bueno, pues tendrán que amoldarse y hacerlo de esta manera, ¿no? Esto ya desde hace tiempo se ha dado cuenta el mundo, nos hemos dado cuenta que tenemos que encontrar soluciones distintas a los problemas que están generándose. Y de alguna manera se ha volcado el péndulo muchas veces, como estás diciendo, decir, oye, pues vamos a utilizar para casi todo esto talento joven, ¿no? Pero es verdad que el talento joven tiene tiene muchas ventajas o trae algunas características muy buenas para el trabajo, pero efectivamente otras no. La experiencia, por ejemplo, es absolutamente relevante en la solución de problemas complejos en las organizaciones. Y la experiencia la tienen aquellas personas que llevan un tiempo haciendo muchas cosas en una organización, en varias organizaciones en las que han cometido muchos errores y han cometido también muchos aciertos, y de alguna manera ese fondo intelectual que es la experiencia debe ser siempre utilizado a la hora de crear nuevas soluciones también conjuntamente con ese nuevo talento, ¿no? O sea que de alguna manera no es que lo uno aisladamente sea bueno o lo otro aisladamente sea bueno. Lo bueno es cómo conseguir imbricar y juntar esas diferentes generaciones, que hoy en día, como sabéis, pues estamos ya en una generación X muy implantada, ¿no? Y desde luego la generación de los millennials, ya sabemos que los próximos años pues va a tomar una parte muy relevante de lo que son la alta dirección de las compañías y demás, y tenemos que estar preparados para ese cambio, pero no cabe duda de que efectivamente la experiencia sigue siendo un grado y es muy relevante compaginarla bien.
Iñaki, ¿cómo hacemos para evitar que el talento senior piense que el junior, que tiene unas herramientas digitales muy buenas y otra mentalidad, tiene otra cultura digital que debe implementar y aportar a la empresa, no crea que es un disoluto, ¿no? por un lado, y cómo hacer que el talento junior no vea que esa experiencia casposa forma parte del siglo XX, que estamos en el siglo XXI y que nada puede aportar? ¿Cómo podemos ponerlos en común? Sí, creando esos equipos multidisciplinares. Nosotros estamos viendo muy a menudo como precisamente ese trabajo conjunto en equipos multidisciplinares, como os he dicho al principio, ¿no? De varias dimensiones o vectores, no solamente el generacional, ¿no? Pero como lo estás enfocando desde el punto de vista generacional, es que trabajen juntos, que no sea un entorno, de alguna manera, la solución más de base la realizan gente más joven y las soluciones ya muy complejas o más estratégicas las realizan solo gente de una determinada generación. No, mezcla esas generaciones. Deja que se fertilicen cruzadamente y que den, de alguna manera, información y conocimiento en las distintas partes de la compañía. Esto es, por ejemplo, es muy interesante ver cómo, por un lado, en las cúpulas directivas, puedes decir, cada vez son más jóvenes, y en los consejos de administración muchas veces cada vez son mayores, ¿no? Entonces, hombre, pero ¿no tendría más sentido tener una mezcla también generacional, tanto en consejos de administración como en cúpulas directivas? Seguramente las reflexiones que se harían y las soluciones que se aportarían a problemas complejos serían más enriquecidas o enriquecedoras. Iñaki, ¿y los departamentos de recursos humanos tendrían herramientas, qué sé yo, para, pues eso, implementar y aprovechar este talento? Ahora mismo, ¿crees que, bueno, son capaces de, primero, verlo y, segundo, ponerlo al servicio de la compañía? Vamos a ver, yo creo que la solución inicialmente empieza más por esos equipos. Estabais hablando antes, ¿no? Con la entrevista ahora a Ricardo, ¿no? Bueno, pues cómo esto se trabaja muchísimo en proyectos, ¿no? Entonces, antes de tener que estructurarlo o canalizarlo a través de recursos humanos, ¿por qué no vamos a donde se generan las soluciones a sus problemas, que son en esos proyectos, ¿no? ¿Cómo articulamos un proyecto o las personas que trabajan dentro de un proyecto para que de alguna manera cada una de esos participantes haga su contribución de valor a la solución de ese problema? Y ahí es donde empiezas a tener en los grupos operativos de trabajo cómo deben de crearse. No debes de crearlos todos con gente de una disciplina o tampoco de un determinado área de conocimiento, sino tiene que ser multidisciplinar y por tanto también multigeneracional. Y eso es algo que se debe conseguir en la organización de una forma, ¿cómo te diría?, de una forma muy cotidiana. No necesariamente tiene que ser algo estructurado o rígido desde recursos humanos o la gestión del talento de la organización, sino que tiene que ser algo que esté dentro de la solución, del planteamiento de las soluciones mismas de los problemas. Hombre, en realidad la convivencia intergeneracional, en cierto modo, siempre ha existido. Lo que ocurre es que quizás pues antes no era tan evidente, no digo las diferencias, pero sí las rupturas tecnológicas y de momentos culturales y empresariales que sí que estas generaciones conviven, ¿no? Hay quienes han vivido unas crisis, unas expectativas, unas formaciones, una digitalización, pues han sido pues efectos muy bruscos, ¿no? Los que han vivido cada una de las generaciones, que quizás antes no se había producido, aunque hubiese esa diversidad generacional. Esto es lo que quizás marca precisamente ese concepto de, oye, es muy dispar lo que hay, pero aprovechemos esa disparidad, ¿no? Sí, mira, te voy a contar un ejemplo, Eduardo, porque está bien lo que dices, ¿no? Sin embargo, es interesante esto, ¿no? En nuestro trabajo a menudo tratamos con muchas organizaciones también, lógicamente, si quieres, digitales, y nosotros mismos trabajamos también en creación de software y demás, ¿no? Entonces, como sabéis, ese palabra que se utiliza tanto ahora de los algoritmos, ¿no? Sí. Los algoritmos, y oye, de alguna manera, ¿cuáles son los algoritmos que nos hacen tomar estas decisiones o otras, ¿no? ¿Cómo está un algoritmo que no es otra cosa que un árbol de decisión, ¿no? Entonces, efectivamente, una generación más joven, ¿vale?, es más versada, sabe programar mejor y sabe trabajar mejor en este mundo digital, ¿vale? Pero cuando al final llegas al porqué de las cosas, que muchas veces están basadas en algoritmos, esos algoritmos están basados en experiencia. Y esa experiencia es la que de alguna manera te ayuda a que esa programación digital, pero basada en unos algoritmos que también están basados en esa experiencia, funcione mejor, ¿vale? O sea que, de alguna manera, ahí ves también como no solamente es
el mundo digital, de la herramienta digital o de la programación, sino también es qué hay detrás, cuál es el algoritmo, cuál es el conocimiento que sustenta, que de alguna manera le da contenido a esa herramienta. Y ahí es donde la experiencia tiene un rol fundamental. Bueno, pues ojo, no desdeñemos absolutamente ningún tipo de conocimiento joven o canoso o senior que pueda estar en nuestra organización, porque hay que ponerlos a remar en la misma dirección. Al final los objetivos son los mismos y las capacidades diferentes, pero siempre orientadas hacia un objetivo común, que es pues eso, el futuro de las compañías. Nos lo ha compartido Iñaki Lozano, que es el director general de Big G. A ver si lo digo bien, Iñaki, que lo he dicho ya mal 2 veces. Big G, bueno, ¿no? Está bien. O puedes decir BICG y así nos ahorramos. Gracias, Iñaki. Mucha suerte para el futuro. A ti, Eduardo. Un saludo. After Work, con Eduardo Castillo. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.